Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor, Teodoro Retería Arroyave, les saluda con el comentario a tiempo que se titula ¿Qué países tienen jueces por elección popular? El tema controversial de nuestro presente que nos ha tocado vivir es sin duda la reforma del Poder Judicial, iniciativa de ley del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos leído y escuchado toda clase de argumentos a favor y en contra. Por ello mismo hemos llevado a cabo una investigación al respecto, tanto en medios como de periodistas y jurisperitos. Por lo tanto, hemos concluido que la mejor investigación periodística, sin interés político o de otra índole, es la que nos obsequia el diario El Siglo de Torreón. Con la cabeza que ilustra esta entrega y con el cañón o subtítulo La reforma al Poder Judicial flotando sobre el futuro del sistema de justicia en México. Por ello mismo, la damos a conocer íntegra para que nuestros respetados lectores, radioescuchas, televidentes y cibernautas tengan los elementos necesarios para valorar dicha reforma y asuman sus conclusiones. Va textual. Con la reforma al Poder Judicial flotando sobre el futuro del sistema de justicia en México y el hecho de que tanto López Obrador como Sheinbaum Pardo contará con mayoría en el Congreso, queda a considerar que otros países eligen a sus jueces. A nivel mundial, los tres principales métodos por los que se da la selección de jueces es a través del nombramiento, un examen competitivo y por elección. Estos procesos varían según el nivel, ya sea en las cortes más bajas a las más altas, como la Suprema Corte. Además, existen criterios específicos que un juez debe satisfacer para estar calificado, como son la edad y la experiencia legal. Una consulta al portal Judiciaris Worldwide, creado por el Centro Judicial Federal de Estados Unidos, detalla los métodos de selección de jueces a nivel mundial. Nombramiento. El nombramiento es el método más común para elegir desde jueces de las cortes más bajas a las más altas, como la Suprema Corte. Entre los países que seleccionan a sus jueces, además de México, se encuentran Australia, Canadá, India, Rusia, Reino Unido, Israel, Namibia y otros. Pruebas. Le sigue por pruebas, donde el énfasis es en el conocimiento pragmático y la no interferencia en el proceso político. En casos, la capacitación judicial inicia luego de completarse la carrera de leyes y los programas suelen durar entre 6 meses y 3 años, pudiendo incluir un internado largo en oficinas de gobierno o judiciales. Este método es usado en Austria, Egipto, Francia, Alemania, Italia, Japón, Singapur, España y otros. Elección. El proceso electoral se da en un pequeño número de países, con variaciones sobre las posiciones a las que pueden llegar a ser electos o aquellos que hayan sido nombrados pueden ser votados cuando su primer periodo termine. El país que elige a la mayoría de sus jueces a través del voto popular es Bolivia, cuya práctica comenzó tras ratificarse una nueva constitución en 2009. El Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona refirió que este fue aprobado en el primer periodo de Evo Morales, 2006-2010, tras una serie de reformas que orillaron al país a un conflicto interno, el cual se evitó tras un acuerdo político con la oposición. En Suiza, los jueces federales son electos por el Parlamento, mientras los jueces de los cantones, estados independientes, son elegidos por los ciudadanos a través de partidos políticos locales. En Japón,
Ocurre que los jueces de la Suprema Corte son designados por el gobierno, pero son evaluados en un referéndum popular cada 10 años. Elección de jueces en Estados Unidos. En Estados Unidos, muchos de los estados eligen a sus jueces o aquellos nombrados por el gobernador. Sin embargo, deben pasar por una elección. Solo en el caso de los jueces federales son nombrados por el presidente. A nivel estatal, como señala el portal de noticias Democracy.com, algunos estados eligen a sus jueces, como en otras posiciones políticas, a través de elecciones entre partidos, ya que los aspirantes son nominados por los partidos políticos. En Carolina del Norte, desde la Suprema Corte Estatal hasta los tribunales, pasan por elecciones partidarias. En otros ocurre que son electos sin partido y los jueces aparecen en las boletas sin ninguna asociación partidaria, aunque pueden recibir apoyo o no de algún partido. En algunos casos, pueden ocurrir elecciones primarias para reducir el número de candidatos a 2. Otro paso es el que sean seleccionados por la legislatura local, sin ninguna participación del gobernador o el electorado. En algunos estados, el nombramiento de jueces se hace por una cámara de la legislatura local o el consejo del gobernador, y en California, al terminar su periodo de 12 años, los jueces se enfrentan a elecciones de retención para determinar su permanencia o no en el cargo. En unos 14 estados del país vecino, los candidatos a jueces son elegidos por el gobernador de una lista de candidatos creada por una comisión no partidaria que los nominó basado en sus calificaciones y experiencia. Estos jueces pasan por una elección de retención, usualmente luego de ser nombrados y de nuevo al final de su periodo. Corrupción. Ojo. El Brennan Center for Justice señala que una decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos ha transformado las elecciones, amenazando la integridad e independencia de las cortes estatales. El caso Ciudadanos Unidos contra la Comisión de Elecciones Federales, por sus siglas en inglés, fue resuelto a favor de un grupo conservador sin fines de lucro que desafió las reglas de financiamiento, logrando a partir de 2010 que corporaciones y grupos externos hagan un gasto ilimitado en financiamiento electoral. Los jueces de la Corte argumentaron que el gasto independiente no puede ser corrupto, lo cual con los años se demostró falso, ya que expandió la influencia política de donativos ricos, corporaciones y grupos de intereses especiales. Con ello, el sistema electoral de Estados Unidos está alterado hacia los donadores ricos que pueden financiar las campañas sin revelar las fuentes. Estamos ciertos, concluimos, que con estas investigaciones y análisis periodísticos, los mexicanos tendremos más y mejor información para determinar nuestro personal o nuestra personal posición y posterior voto. Al marginar el siempre equívoco del sí o el no, por me late que este es el bueno o este es el malo. Es decir, sin consideración alguna, estoy a favor o en contra. Allanarnos la información al respecto nos prepara para emitir un voto serio y razonado. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave.